Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Está culminando el año y, por supuesto, también culminan las actividades escolares en las escuelas y en los colegios. Y si levantamos un poco más la cabeza, podemos focalizar nuestra mirada también en las universidades y está culminando el año académico. Por tanto, queremos hoy en Visión País hacer una evaluación de la educación en Paraguay, de estos dos niveles, del nivel de la educación fundamental, y cuando hablamos de educación fundamental estamos comprendiendo los niveles de educación inicial, educación escolar básica y educación media, lo que antes conocíamos como la educación secundaria. Pero también queremos hacer un análisis de la educación superior y sobre todo la educación superior universitaria. Y cuando digo sobre todo educación superior universitaria es porque la educación superior en nuestro país, como siempre solemos enfatizar, es binaria, vale decir, dentro de la educación superior está un subnivel que se llama universitaria y hay otro que es no universitaria o, si ustedes quieren, terciaria no universitaria. Dicho esto, entonces queremos hoy poner en perspectiva, queremos evaluar cómo fue este año 2024 para la educación paraguaya en sus distintos niveles. Recuerdo la implementación de la reforma educativa en la década de los 90. Incluso investigué y escribí sobre este tema. Ustedes pueden visualizar en su pantalla. Se tituló el libro que publiqué, y pido disculpas por esta autorreferencia. El título del libro que publiqué se denomina La reforma educativa en el Paraguay, en la encrucijada entre la teoría, la práctica educativa y los resultados. Esta fue una constante en la implementación de la reforma educativa desde el primer grado hasta el último año de la educación media. Y sigue siendo, porque la reforma educativa en Paraguay se implementa en el aula en el año 1994 y desde aquel año a hoy, 2024, ¿sí? 2024, transcurrieron 30 años, seguimos con el mismo modelo educativo. Seguimos con las mismas teorías educativas. Que por un lado, como señalo en el libro, el diseño teórico está por un lado, por otro lado, la práctica de los docentes, la práctica educativa, la cotidianeidad de lo que pasa en el aula, en la interacción entre el docente y el estudiante, y ni hablar cuando miramos lo que produce todo eso, es decir, los resultados. Por eso finalmente el subtítulo del libro se denomina En la encrucijada entre la teoría, la práctica educativa y los resultados. Por otro lado, tenemos el nivel de la educación superior universitaria, que en Paraguay la educación superior universitaria como sistema recién comienza a construirse derrocada la dictadura estronista. Es decir, a partir de 1989 a hoy se construye lo que sería el sistema universitario. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo que recién en el 89? Y claro, la primera universidad pública en Paraguay se crea en 1889 y comienza a funcionar un año después, en 1890, que es la Universidad Nacional, con esa denominación, luego adquirió de Asunción. Y 70 años después se crea la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción con un modelo híbrido, ¿no? ¿Por qué es modelo híbrido? Porque la Católica cuando se crea no es pública, porque es gestionada por la Conferencia Episcopal Paraguaya, pero tampoco es totalmente privada, porque el arzobispo de Asunción formaba parte del Consejo de Estado y además la Universidad Católica en sus primeros años de funcionamiento ha recibido una partida presupuestaria muy importante por parte del Estado en términos de financiamiento. Por eso utilizo el concepto de un modelo híbrido.
no es ni público ni es privado. Y lógico, con dos universidades funcionando, ¿verdad? Lógicamente eso no es un sistema, ¿no? El sistema se construye cuando realmente luego se crean más universidades públicas y luego se crean más universidades privadas. Entre las privadas, obviamente, distinguimos aquellas que son de carácter confesional y aquellas que son estrictamente de gestión privada. Dicho esto, entonces, tenemos en el nivel universitario un sistema recién construido a partir de 1989 y no hemos tenido ninguna experiencia de reforma universitaria en Paraguay. En 1929, siendo la única universidad en Paraguay, la Universidad Nacional, hay una reforma estatutaria, pero no hay una reforma universitaria, no digamos que eso fue una reforma universitaria, ¿no? El impacto de la reforma de Córdoba de 1918, obviamente en toda la región, digamos, latinoamericana, tuvo impacto incluso luego en el escenario mundial y lógico, Paraguay no fue ajeno a aquel impacto, a aquella experiencia universitaria de Córdoba, entonces se hace una revisión de sus estatutos y se reforma, ¿no? la reforma legal o la reforma estatutaria, ¿no? Luego, derrocada la dictadura astronista, hubo dos modificaciones, digamos, de la ley de universidades que durante la dictadura astronista ya tenía vigencia y se hicieron algunos ajustes conforme a lo que prescribe la Constitución Nacional. Pero fueron reformas de carácter legal. No se planteó ninguna reforma de toda la estructura del sistema universitario. Vale decir que en el sistema universitario no tenemos ninguna experiencia de reforma. Y cuántos desafíos tenemos también en el nivel universitario con todas las crisis que se dieron y sin necesidad de recurrir a todo el proceso histórico del Paraguay, desde la creación de la primera universidad hoy, simplemente podemos referirnos a este periodo democrático de 35 años de recorrido e identificamos varias. Entre ellas, en el sector privado, aquellas crisis que se dieron en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y luego, obviamente, en la emblemática universidad pública, la Universidad Nacional de Asunción. Todo ello, obviamente, no podemos dejar de mencionar para hacer un análisis de la educación, porque no se puede entender el presente sin, obviamente, recurrir y comprender el pasado. Por eso los grandes estudiosos de la educación ponen como metáfora la conducción de un auto. Y dicen, cuando vamos a hacer el análisis de la educación, es como el conductor que está conduciendo un auto y que está obligado a mirar, obviamente, para adelante durante la conducción, pero también de vez en cuando mirar el espejo o los espejos retrovisores cuando se está conduciendo. Exactamente lo mismo es lo que debe hacerse cuando queremos intentar comprender la educación desde una perspectiva analítica. Me acompañan hoy aquí en Visión País Marisol Pérez, estudiante de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Muy buenas noches, Marisol, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias a ustedes por extenderme también esta invitación y este espacio para hablar sobre la problemática ahora mismo en la que nos encontramos con la educación a nivel país. También nos acompaña Aitana Gorostiaga, estudiante de Ciencias de la Educación, miembro del Comité Estudiantil Félix Agüero. Muy buenas noches, Aitana, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias también por la invitación. También nos acompaña Liz Esmeralda Ruiz Rojas, presidente del Centro Juvenil y Estudiantil. Muy buenas noches, Liz, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta comenzamos nuestro análisis. Todas mujeres, como pudieron notar y como venimos diciendo en estos últimos programas de Visión País. A veces la visión, no a veces, está comprobado que la visión de las mujeres por su sensibilidad humana a veces es más sistémica, en muchos de los casos, que los análisis que podamos hacer los varones de determinados fenómenos. Y en el caso educativo particularmente, y atendiendo a la historia paraguaya, porque la gran educadora en el proceso cultural del Estado-Nación
en Paraguay, la gran educadora, precisamente, o la educación de los hijos está a cargo de las mujeres. Por eso, hoy en Visión País tenemos como analistas a las mujeres. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque la delincuencia no da tregua. Ya lo que decía también el médico forense con la autopsia del cuerpo. Mencionaba mucha violencia, mencionaba que la mujer recibió golpes. NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. La Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia realizó un procedimiento en la penitenciaría de Ciudad del Este ante un supuesto plan de fuga. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro, miércoles a las 19 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Evaluación de la educación en Paraguay es el tema de análisis, y cuando buscamos un concepto que pudiera resumir cómo está la educación en Paraguay en sus distintos niveles, quiero recomendarles, siempre pidiendo disculpas por la autorreferencia, pero ustedes pueden visualizar ahí otra de mis publicaciones en coautoría que se denomina Shock Educativo, que es un material que habíamos escrito en coautoría con Robert Cano, ex viceministro de Educación, y Benjamín Fernández Bogado. Según la Organización Mundial de la Salud, el shock es la incapacidad para proporcionar una perfusión suficiente de sangre oxigenada y sustratos a los tejidos para satisfacer las demandas metabólicas. Es una definición obviamente muy técnica del concepto shock, ¿no? Que es un concepto muy utilizado obviamente en el ámbito de digamos, de las ciencias médicas o de la ciencia de la salud en general. ¿Crees, Marisol, que la educación paraguaya se encuentra en una situación de shock? Yo considero particularmente que la educación ahora mismo en nuestro país, como el shock se define como una falta de perfusión, ¿verdad? Justamente la educación en nuestro país no está llegando a todos los lugares, a todas las instancias y a los rincones que la ciudadanía necesita para poder para poder construir una sociedad que tenga responsabilidad moral también, ¿verdad? Yo creo que la educación en nuestro país, por lo menos, tiene una falta de perspectiva y una falta de voluntad política en estos momentos que se nota. Ahora mismo nuestra educación, todo el sistema educativo se basa más en un sistema de lucro y en un sistema de poder político más que de universalización de la educación de todos los paraguayos, ¿verdad? Yo creo que no nos encontramos muy lejos de ese shock educativo. Ahora, Liz, cerrando el año escolar en lo que hace a la educación fundamental y mirando los datos estadísticos generados, proveídos por el propio Ministerio de Educación y Ciencias, de cada 100 inscritos en el primer grado, solamente
49 llegan a culminar la educación media. Vale decir, digamos en términos de retención, 51, ¿verdad? No desertaron, fueron excluidos del sistema educativo, ¿verdad? El término correcto es exclusión, porque la deserción puede ser también de carácter individual, ¿verdad? Y en realidad, hoy por hoy que se habla de la sociedad del conocimiento, nadie renunciaría, digamos, a esa formación del capital humano, del capital cultural, que hoy por hoy es una condición para el desarrollo humano. Dicho esto, lógicamente con 51 que quedaron por el camino, digamos, dentro del sistema educativo, comparado con entre comillas, la calidad del aprendizaje, ¿cuál es la experiencia de ustedes como organización estudiantil? Primero, con esto que tiene que ver con los recursos que tiene que generar, digamos, el Estado, o condiciones que tiene que generar el Estado para permitir que más estudiantes puedan egresar del sistema educativo. Y por otro lado, lo que tiene que ver, insisto, con el concepto de la calidad del aprendizaje. ¿Cómo evalúan? Bueno, primero que nada, este año tuvimos un pequeño inconveniente con varios inscritos. El colegio cuenta con un bachiller que es química industrial. Y en Perdón, para que la audiencia nos siga, estás hablando del colegio. Del colegio CNC. Nacional de la Capital. De la Capital, exactamente. Este año hubo varios inscritos, o sea que se fueron a probar para ver si es que había cupos. Y llegaron ahí en la institución, en el colegio, y le dijeron que ya no había más cupos. Iniciamos el año y solamente había 6 inscritos en química industrial porque le negaron la educación ahí adentro. Bueno, después fuimos así, uno más se sumó, se mudó a otro bachiller, al bachiller de química. Y el bachiller de química y el de contabilidad es el que está bajísimo de alumnos. Por poco y no se cierra el primer curso. ¿Por qué? Por la falta de alumnos. Este año, el tercer año culminó con 8 estudiantes. El segundo curso, que es el mío, estamos con 15 estudiantes. A inicio de años estábamos entre 20 y el año pasado, en primer año, estábamos casi 30. Fueron saliendo ya que la calidad de la educación en CNC principalmente está muy decaída, demasiado. Los profes, falta de docentes, falta de materiales. Este año no alcanzó los kits escolares dentro del colegio. Faltaron casi 1000 kits, faltaron. Solamente a los de escolar básica, si tuvieron suerte, se les alcanzó. Y los de nivel medio, muy pocos. Y eso más bien. Cuando hablas de falta de profesores, tenemos que entender en sentido literal que no había profesores para cubrir determinadas materias, o hablamos de otra cosa. No había. A inicios de este año faltaban creo que 40 o 30 profesores para llenar materias, porque varios se jubilaron, salieron, porque CNC se conoce luego cómo es el colegio, los alumnos y demás. Y los directivos también que tenía a inicios de año estaban muy mal. Se tuvo que hacer muchísimas cosas para que se pudiera cambiar y que el CNC sea un poquito mejor, por lo menos en los últimos meses. Que se llegó a mejorar un poco, pero tampoco no es mucho. Imagínense de lo que somos capaces de hacer. Una institución emblemática, referencial de la educación paraguaya, como el Colegio Nacional de la Capital, ¿no? La situación por la que está atravesando, según una dirigente estudiantil de dicha institución educativa. Aitana, te estás formando en el ámbito de las ciencias de la educación y, bueno, tenés categorías conceptuales para hacer un análisis, un diagnóstico de la educación paraguaya. ¿Cuál es tu visión de la situación actual de la educación, tanto la fundamental y la universitaria? Bueno, realmente fue muy interesante esto que estaban comentando recién de la cuestión del shock también. Y por sobre todo me gustó esa categoría de análisis que decías, ¿verdad? Más que deserción hay una exclusión.
¿verdad? A la hora de analizar nuestro sistema educativo tenemos que justamente tener bien claro esos conceptos, ¿verdad? La educación paraguaya ahora mismo es sumamente excluyente. Ahora mismo, como decías, en una sociedad del conocimiento, el Paraguay apuesta a un proyecto excluyente, a un proyecto país que excluye a la gente y que ve a la educación como un privilegio y en muchos casos como una cuestión que uno tiene que ganar, ¿verdad? Uno tiene que hacer un mérito, ¿verdad? Con esa lógica del mérito para poder acceder a un derecho en realidad. Y como comentaba la compañera, vemos, ¿verdad?, que en un colegio emblemático como es el Colegio Nacional de la Capital, donde incluso presidentes del país se llegaron a formar, no tiene ni siquiera docentes catedráticos suficientes, no llegan los kits escolares. Si un colegio con esa historia, en la ubicación que tiene, que es céntrica, en nuestra capital, no están llegando los kits escolares, ¿cuál es la situación que estamos viendo en el resto del país? Entonces ahí podemos también hablar, ¿verdad?, incluso de lo que fue este año el hambre cero, ¿verdad? Hambre cero para mí, por eso siendo como que encarna todo lo que es el proyecto que se está teniendo ahora mismo en la educación, porque en palabras es sumamente interesante, busca, ¿verdad?, algo tan digno como es, ¿verdad?, la alimentación para los estudiantes, pero por debajo de la mesa nos traicionó a nosotros, ¿verdad?, los estudiantes universitarios, porque al tocar la cuestión del FONACYT afectaba también lo que era el arancel cero. Ahora vemos que en su puesta en práctica no están llegando los alimentos a las instituciones no tienen la capacidad para poder dar los almuerzos. O sea, siento que nuestro sistema educativo no está realmente apostando a la gente, no está apostando a construir el Paraguay para todos. Ahora, Marisol, tuvieron ustedes un protagonismo importante con la crisis que se dio con el proyecto de ley conocido como Hambre Cero. Hubo un protagonismo importante en términos de la opinión pública, pero luego desaparecieron, digo, de la opinión pública. No conocimos más nada acerca de que, bueno, finalmente hicieron un par de pedidos, las autoridades se vieron obligadas a generar espacios, ¿no?, en donde, entre comillas, de construcción de acuerdos y consensos, ¿no?, pero no nos hemos enterado, lo que somos formadores de opinión pública por lo menos, no nos hemos enterado de, bueno, cómo prosiguió aquello. ¿En qué finalmente terminó toda aquella movilización universitaria a nivel país que habían realizado? Lastimosamente, nosotros como estudiantes nos movilizamos por algo que nos parecía justamente muy urgente, que primeramente era el arancel cero y luego investigando más nos fuimos dando cuenta de la cantidad de programas, incluso a pacientes con cáncer que se iban a ver afectados. Y con toda esta presión social y mediática que pudimos lograr en una unión entre estudiantes, nos ofrecieron estas mesas de trabajo a las que nosotros accedimos y en donde realmente ya a puertas cerradas nos dimos cuenta que no hay una apertura del gobierno real. ¿Por qué? Que nos denegaron todos los pedidos que hicimos. En la mayoría, nosotros estábamos pidiendo justamente que los fondos del arancel cero realmente sean, todos los fondos que eran, los programas que eran del FONACYT sean realmente cubiertos, y esto nos denegaron, no pasó. Realmente fue una derrota que hasta ahora emocionalmente, mentalmente a todos nos afectó bastante, porque como nosotros habíamos repetido en múltiples ocasiones, no estábamos en esa movilización o en ese paro estudiantil por decisión nuestra. Nosotros estábamos intentando recuperar o salvar esos recursos que se nos estaban quitando. Entonces, las mesas de trabajo ya son conocidas como una muestra de persuasión de parte del gobierno para intentar disminuir las movilizaciones, acallar más la situación, y en este caso
desde mi punto desde mi punto de vista fue una derrota estudiantil en ese sentido, ¿verdad? Queremos hablar a la vuelta de la pausa de esta situación, de la situación de los estudiantes movilizados, porque hay que recordar que cuando los estudiantes se movilizan en Paraguay, y en otras ocasiones había señalado que en este periodo democrático hemos tenido un nuevo actor político. Y ese nuevo actor político son los estudiantes, son los jóvenes, y particularmente dentro de la categoría juvenil, particularmente los estudiantes. Tenemos el caso de Una No Te Calles, por mencionar algunas. Tenemos el caso de la rebelión estudiantil secundaria, ¿verdad?, que terminó en el primer caso de Una No Te Calles, terminó nada menos que con el rector, digamos, privado de, no solamente privado de su libertad, sino juzgado por la justicia por hechos de corrupción. Y en el caso de la rebelión estudiantil secundaria, bueno, le costó el cargo nada menos que a la entonces ministra de Educación. Vale decir que cuando los estudiantes se organizan y se movilizan, logran sus objetivos. Si eso no es actor político, ¿qué sería? ¿O cómo deberíamos definir y comprender el concepto de actor político? De eso quiero hablar a la vuelta de la pausa, porque finalmente el primer perjudicado es el estudiante cuando el sistema educativo no genera calidad. Y en segundo lugar, digo bien, el gran perdedor es toda la sociedad. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Proyecto S, que irrumpe en la escena nacional con su nuevo proyecto titulado De Loreana. Canción y videoclip que involucra a destacadas figuras de nuestra historia. Fadua Huespe nos conecta todo lo que necesitas saber sobre los negocios y el entretenimiento. Llegó a cines del país El Señor de la Bolsa, un monstruo ancestral que llega a cines. El nuevo ícono del terror psicológico. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo 22 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Para evaluar el sistema educativo, obviamente que requerimos de criterios, indicadores, dimensiones, pero sin entrar en un tecnicismo. ¿Por qué la educación es importante? Y algunos señalan que la educación es una apuesta al futuro. Vale decir que sin educación no podemos pensar en el desarrollo económico, no podemos pensar en el desarrollo humano, no podemos pensar en el progreso, no podemos pensar en tener mejores condiciones de vida. Pero como siempre también solemos señalar que solamente con la educación no vamos a lograr los cambios, ¿no? Porque los cambios dependen también de otros sectores, no solamente del sector educativo. Pero lo que sí queda suficientemente claro y nos ha demostrado la historia es que no hay cambios en la sociedad que no pase por la educación. Por tanto, la educación es un factor fundamental, trascendental para generar los cambios. En ese contexto, Liz, realmente yo me quedo sorprendido al hablar hoy de la situación del Colegio Nacional de la capital, como bien había señalado Aitana, que
se han formado grandes personalidades, no solamente del ámbito de la política, del ámbito de la cultura, del ámbito de la economía, en el Colegio Nacional General Bernardino Caballero, que fue el primer colegio del Paraguay. O sea, estamos hablando de toda una tradición cuando nos referimos al Colegio Nacional digamos, de la capital, que hoy no puede llenar su oferta, ¿no? O sea, es increíble. En otros tiempos, cuando yo quise ingresar al Colegio Nacional de la capital, después he tomado otra decisión, ¿verdad? Pero, digamos, cuando yo tuve intenciones de ingresar, obviamente estaba aquello abarrotado, exigían exámenes, si no exigían, digamos, un promedio por encima de 4, ¿verdad? O sea, no era tan fácil. Y hoy no puede cubrir las ofertas educativas, ¿verdad?, que básicamente ofrece. O sea, está en una situación extremadamente crítica. ¿Por qué te parece, Liz, que el Colegio Nacional de la Capital haya llegado a esa situación de crisis? No hay profesores, problema de conducción de la institución educativa, porque tuvieron también una crisis con la persona que ocupó el cargo de director, tuvieron que cerrar la calle, ¿verdad? Digamos, Eusebia Ayala como señal de protesta. O sea, ¿todo eso por qué se da? Y yo más bien creo que es por los directivos en sí, que llegan ahí y ocupan. Y también por los alumnos, porque se sabe, en el colegio está dividido. Los alumnos que son relativamente buenos y los alumnos patoteros. La mayoría egresó el año pasado, pero da igual, en cada generación se va formando un nuevo grupo de jóvenes que está en contra de los que buscan la mejora del colegio. Y también en parte de los directivos que se dejan, ¿cómo decir?, se dejan manipular otra vez por los alumnos, ya que tipo, no, si vos no me haces esto, yo voy a hacer todo lo posible para quitarte ese puesto, algo así más o menos es ahí. Y creo que es eso, y también la calidad de la educación que hay dentro del colegio. Hay profesores que sí, te van a poner todo su empeño, todo para que vos aprendas y seas un buen estudiante, pero después están los demás, que tipo te dan nomás así la tarea y tipo, completá, te corrijo y ya está. Eso, no te explican, no te dicen cómo hacer ni nada por el estilo y vos ya te ves. Ahora, quiero entender esta figura de los alumnos desestabilizadores, ¿verdad? Yo no creo que eso sea una cuestión que parta solo de los estudiantes y se legitime solo en la acción de los estudiantes. Tiene que haber otras personas detrás. ¿Quiénes están detrás? Hay una persona principal que ella se le había ya echado del colegio, pero él regresó nuevamente. Él es el que comienza y le manipula en sí a los alumnos. ¿Pero con qué objetivo? No tiene ningún objetivo, con tal de echarle a las personas que están buscando lo mejor para el colegio. Te cuento, el año pasado, cuando iniciamos recién la primera semana de clases, toda esa semana, bombas tras bombas. Sí, cebollones tiraban, sin parar. Y eso hizo que varios alumnos vayan saliendo. Y bueno, regresando a este año, a inicios de año fue lo mismo. Vino el exdirector, Horacio Arellano Perrone, se quedó por un tiempo, pero tampoco no es de que hizo mucho que digamos. No fue lo mejor. Y los alumnos que buscan el mejor para el colegio, como dijiste, cerraron la calle Eusebia Ayala, se tomó el colegio, se hizo todo y en eso salió, renunció. Y después vino un equipo interventor del MEC que se mandó y sus funciones terminan este diciembre. Y gracias a que ellos vinieron, se mejoró un poco el colegio y se llenó los cupos que hacían falta. En una próxima intervención tuya quiero hablar de, bueno, si termina, digamos, la gestión de este equipo interventor, cuál es la promesa, se vaya a convocar, digamos, a concurso, al cargo de los directivos, o cómo viene, qué es lo que les dijeron desde el Ministerio de Educación. Aitana, el registro único del estudiante es un instrumento importante en términos de insumos para la
formulación de políticas públicas, no cabe la menor duda, creo que es un paso importante que se dio, y la semana antepasada dieron a conocer los primeros resultados. Si bien todavía señalaron las autoridades educativas que presentaron los resultados del RUE, que faltaría cargar en el caso de la cantidad de estudiantes unos datos importantes, sobre todo de la Universidad Nacional, de algunas unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción, pero la fotografía al momento nos dice que el 83% de la matrícula está concentrada en las universidades privadas y el, digamos, 17% en las universidades públicas. ¿Cómo entender esta concentración de la matrícula en las universidades privadas frente al concepto de la educación superior en Paraguay, que según el diseño legal, según la ley, se define como bien público, derecho humano fundamental y responsabilidad esencial del Estado? Bueno, la cuestión de la educación superior privada es justamente un tema que siempre entra en la polémica, pero de manera superficial. Entra desde esta dinámica también de comentar sobre los títulos falsos, los escándalos así de corrupción. Sin embargo, hay que analizar la cuestión sin estos maniqueísmos, ¿verdad? De que la educación privada es inherentemente mala, ¿verdad? Porque existen instituciones de educación superior privadas que mantienen, que apuestan justamente a un proyecto de calidad, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo por lo menos observo a nivel de gente coetánea, ¿verdad, mía? Es que acceden a la educación privada porque el modelo de la educación pública es excluyente desde los tiempos mismos que se manejan. O sea, uno si quiere seguir cierta carrera, pongámosle alguna ingeniería, los horarios están organizados de una manera en la que uno tiene que solamente dedicarse tiempo completo a estudiar, que no es la realidad. En el caso de las públicas, que te exige dedicación exclusiva. Claro, justamente las públicas irónicamente están en realidad pensadas para que sea un estudiante de dedicación completa y en realidad la persona que busca acceder a una universidad pública es de la clase trabajadora. A eso debe apuntar, ¿verdad? La universidad pública. Entonces, principalmente desde esos tiempos, desde los requisitos, incluso propias trabas que le ponen desde el... Yo observo, ¿verdad? En lo personal es una línea que estoy investigando, el autoritarismo que se maneja también en la universidad pública, donde muchos estudiantes se ven forzados a recursar, porque, como dicen popularmente, el profesor te marcó, te dijo, vos no. Es más, es algo que se está dando con varios compañeros que nos movilizamos este abril, que hemos tenido complicaciones en nuestras facultades por movilizarnos, incluso algunos en el cursillo probatorio de ingreso, ¿verdad? En sus instituciones. No pudieron ingresar porque estuvieron en las movilizaciones, ¿verdad? Entonces, esa dinámica política también hace que las personas no puedan insertarse en la universidad pública, aunque así lo deseen, ¿verdad? Terminan yendo a universidades privadas que, bueno, a veces uno en la desesperación, justamente porque necesita su título para poder ejercer su profesión, termina yendo también a ofertas que son más baratas, de menor calidad, pero justamente por estas situaciones. También hay algunos casos de chicos que tenían becas, que perdieron sus becas, por eso, como te decía, desde este autoritarismo, ¿verdad? A mí me parece que ahí hay muchos elementos para entender ese dato, más allá luego también de la sobreoferta, ¿verdad?, de instituciones privadas que hay. Marisol, no cabe la menor duda, según algunos datos, Paraguay se caracteriza por un perfil de estudiante trabajador cuando hablamos de la educación universitaria, ¿no? O sea, en un altísimo porcentaje, no tengo datos actualizados, pero el estudiante universitario, antes que estudiante, es trabajador. Entonces, podríamos hablar de la categoría de trabajador estudiante. ¿Por qué de trabajador estudiante? Porque eventualmente, si hay alguna dificultad con los estudios,
abandona los estudios y sigue trabajando, ¿verdad? Entonces, esta combinación, hoy por hoy, ¿cómo está en la universidad pública y particularmente en la UNA, atendiendo y habiendo aprendido de la pandemia sobre todo, donde la presencialidad puede ser combinada, ¿no? O sea, y eso bajo ningún punto de vista pone en riesgo la calidad de la formación. En otros países se está, digamos, desarrollando estas modalidades en un porcentaje con presencia física y otro porcentaje importante, digamos, bajo la modalidad en línea o llamada también virtual, ¿no? Y veo que eso es una condicionante determinante, ¿no? Sobre todo para las personas que trabajan. ¿Cómo analizan ustedes como organizaciones estudiantiles esa situación? Y la universidad pública, justamente como ya estaba mencionando Aitana, limita mucho lo que puede hacer un estudiante y trabajador y qué carreras puede llegar a seguir también. Porque es bien sabido que de repente hay carreras que los horarios en las universidades públicas, en la Universidad Nacional, se colocan de noche o en un lugar, en un horario en donde al estudiante le permita acceder al trabajo. Para hay otras carreras en donde está elitizada esta situación, porque justamente mi carrera es una de esas, ¿verdad? Medicina. Medicina. La Facultad de Medicina te exige exclusivamente dedicarte a tus estudios, no solamente por la carga horaria de la facultad, sino también por la carga mental que te imprimen para que vos estés estudiando todo el tiempo por la cantidad de exámenes que hay, ¿verdad? Pasan lo mismo con otras carreras también en la facultad. Esto impide categóricamente que estudiantes de una clase social más baja o incluso clase media sea mucho más difícil acceder a este recurso, porque tendrías que tener un patrocinador que la mayoría de las veces son tus padres, si es que tenés el privilegio de tener a tus padres vivos o algún familiar que pueda sponsorearte la carrera, ¿verdad? Hablando también de lo costosos que son los cursillos para ingresar a la facultad. En los cursillos que son propiamente en mi facultad, el precio más bajo ronda entre el 550.000 mensual. Entonces, y los más altos, 1.100.000 mensual. ¿Y cuánto dura el cursillo? Un año mínimo. Y en mi facultad, por lo menos, corre el dicho de que no podés trabajar y ser estudiante de medicina. Y los que trabajan se dedican con mucho esfuerzo a lo que es la educación en estos cursillos, justamente porque es para lo que más te da tiempo, más flexibilidad. Entonces vemos una problemática en donde la Universidad Nacional no admite que un estudiante pueda trabajar, en donde los profesores mismos, tengo anécdotas de profesores de anatomía, en donde le decían a una compañera, le preguntó por qué no pudo estudiar para ese examen, y le dijo porque estuve trabajando, estuve dando clases, tal. Y él le dice, ¿cómo vas a estudiar y trabajar? ¿Cómo vas a trabajar siendo estudiante de medicina? No te vas a recibir así, no vas a poder egresar. O sea, eso es un mito. Es un mito y es algo que te meten incluso los profesores, que tu calidad como médico, incluso como egresado, se ve limitada por el hecho de que vos tengas un trabajo, porque vos no le puedes dedicar el tiempo completo a tu estudio. Entonces vemos ahí una elitización de la clase social que puede acceder a una universidad que encima es pública, ¿verdad? Vemos que se limita el acceso y que los que terminan estudiando terminan siendo personas de una clase social más alta o que tienen los recursos, ¿verdad? Este fue el gran debate en Paraguay respecto del acceso, sobre todo a las universidades públicas y dentro de las públicas, al caso de la Universidad Nacional de Asunción, ¿no? Porque todavía en las universidades regionales creo que hay mayor inclusión, en alguna medida, ¿no? En alguna medida. Cuando hablo de universidades regionales, por supuesto, estoy hablando de las otras universidades públicas. Pero en el caso de la UNA hay ciertas particularidades, ¿no? Entonces, el pobre por ser pobre no se le garantiza el derecho del acceso a la educación universitaria, una primera cuestión. Una segunda,
Dadas estas condiciones que describieron las invitadas de hoy, ¿se puede plantear una reforma? ¿Y qué es lo que habría que reformar de la educación fundamental y de la educación universitaria? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. En NPI, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. Se realizó una requisa, un procedimiento en la penitenciaría regional. El estado del Mirador Itaputa Punta, que sigue siendo siempre un riesgo. No importa cuántas cámaras y cuántos medios lleguen ahí, ni un poco de vergüenza no tienen las autoridades. Para que empieces la jornada bien informado. Pero lo desprotegida que estaba esta mujer es impresionante, a pesar de todo el pedido de auxilio que hizo a la fiscalía, a la policía, nadie le ayudó. ¿Qué más tienen que hacer las mujeres para estar protegidas? Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Evaluación de la educación en el Paraguay es el tema de análisis y nos preguntábamos en el bloque anterior si tuviéramos que plantear una reforma, ¿qué es lo que hay que cambiar en la educación media? A partir de la experiencia que ustedes tienen, Liz, ¿qué sugieren como propuesta de cambio, como organización estudiantil, como estudiante de la educación media? O sea, todo esto enfatizo queriendo señalar, bueno, tu experiencia como alumna, ¿no? ¿Qué sugerirías a las autoridades educativas? Primeramente, luego, la infraestructura del colegio. Como se sabe, está mal. Segundo, que vuelva a ser como antes, que se vuelva con los exámenes de ingreso, que vuelvan a exigir promedio 4 o 5, y que a los que ingresan y que estén ahí dentro, que mantengan su promedio, ya que eso sería como algo relativamente bueno. Comparando así simple, con el técnico nacional y el nacional de la capital, deberían de estar en las mismas. Pero ahora vos te das cuenta y el técnico nacional está mucho por encima que el Colegio Nacional de la Capital, cuando antes era lo contrario. Y yo creo que más bien sería eso, la infraestructura, el cambio de docentes, que vuelva por parte a ser como antes, pero también que tenga algo más moderno, ya que incluya nuevas tecnologías, y demás. Sí, como algo. Perfecto. Ahora, lo que plantea Liz no es una cuestión menor y polémico a la vez, ¿no? Porque hoy por hoy, cuando se plantean exámenes de ingreso, no solamente en los colegios, sino también en las universidades, bajo la apariencia de mérito, lo que se está es excluyendo y negando un derecho. Pero también hay que entender, no como crítica, sino como debate, ¿no? Dentro de la literatura especializada y de los distintos escenarios. Pero lo que hay que entender también es que el Paraguay necesita de una formación de élite. Y en cualquier país del mundo existen instituciones de élite, ¿verdad? Que no necesariamente discriminan, sino forman una élite intelectual, ¿verdad? Eso no tiene que estar en detrimento de un derecho en el resto de las otras instituciones, ¿verdad? Dicho esto, Marisol, ¿qué plantearías como reforma? La Facultad de Medicina experimentó crisis significativas, digamos, en este periodo democrático, sin lugar a dudas. En Una No Te Calles eso se destapó, ¿verdad? Hechos de corrupción, estudiantes incluso también llegaron a denunciar que la formación, digamos, era mediocre, ¿verdad? Y por supuesto otro tipo de manejos.
como organización estudiantil, como estudiante de la carrera de medicina, ¿qué habría que reformar? Yo De la diría- universidad, perdón, de la universidad y de la carrera. De la universidad y la carrera. De la universidad, la infraestructura, ¿verdad? Hablando ya de la Facultad de Medicina, la infraestructura es muy importante, ya que de nosotros depende lo que es el hospital de clínicas. Ajá. Vemos mucho déficit de infraestructura en la sala de los pacientes internados, en donde nosotros tenemos que estar dando nuestras prácticas y vemos que las condiciones en las que podrían estar, en las que deberían estar los pacientes, que son personas que merecen respeto y dignidad hacia su salud, no son las más óptimas. Entonces esos estándares básicos de infraestructura dentro de una universidad, dentro de un hospital universitario, hay esfuerzos, pero falta todavía, ¿verdad? También la situación del acceso a la educación, a la formación médica, ¿verdad? En donde vemos que hay muchísima gente que quiere estudiar medicina, vemos que faltan más profesionales médicos aptos, calificados realmente, y no se está pudiendo dar abasto desde la Universidad Nacional. Y eso debería ser posible. No puede ser que tengamos 44 facultades habilitadas de medicina en nuestro país y Argentina, siendo un país mucho más grande, tiene 46, Uruguay en comparación tiene 3. Entonces nosotros estamos teniendo una sobreproducción de médicos infracualificados en donde la formación es mediocre realmente. Y en el caso de la Universidad Nacional, yo considero que la formación puede mejorarse, no es la peor, puede mejorarse, pero no hay una visión holística de la situación, no hay una visión más global de toda la situación, ¿verdad? Entonces yo creo que la infraestructura y la formación tienen que ser los principales pilares para una reforma educativa, además de los derechos estudiantiles, ¿verdad? Hay muchas estudiantes en mi facultad que sufren de acoso, así también en la Universidad Nacional de Asunción, y todas esas situaciones de acoso, de autoritarismo, de violencia, de insultos, de bromas de parte de las autoridades, influyen en el proceso educativo y en la formación profesional y personal de una persona. Entonces, todo ese enfoque, ese cambio, incluso cultural, que se tiene que dar dentro de la universidad es lo que tiene que contemplar una real reforma educativa. Aitana, ¿qué sugeriría como propuesta de reforma? Bueno, también tomando un poco de los elementos que dieron las compañeras, me pareció interesante también lo que dijo la compañera de la cuestión de los exámenes de ingreso y así como decías, la cuestión de la elite. Más que nada, más que utilizar el término elite, yo diría que bajo lo que es nuestra ley de educación inclusiva, nosotros no contemplamos nunca lo que son los chicos con altas capacidades. Claro. No hay instituciones, Paraguay no tiene instituciones dedicadas para alumnos con altas capacidades. Y en ese caso, la idea del Colegio Nacional de la Capital, en principio, ¿verdad? Antes de que exista el concepto de altas capacidades, en su momento era eso, ¿verdad? Cumplía esa función. Sí, cumplía esa función, entonces sería interesante, ¿verdad? También, recuperar algo así, ¿verdad? Pero también, yendo a lo que es la cuestión universitaria, yo diría, ¿verdad? Digo jocosamente con amigos, que es como que Córdoba nunca llegó a Paraguay. Como que llegó en los papeles y hablamos de extensión, hablamos de investigación, pero en la práctica no vemos eso. Para mí un pilar fundamental tiene que ser el incentivo a la investigación. De la mano de los esfuerzos que se están haciendo de CONACYT, de los becarios que están volviendo a Paraguay, construir un sistema de investigación científica sólida, ¿verdad? De producción científica real para responder a las problemáticas que hay en Paraguay, ¿verdad? Yo diría, Paraguay es uno de los países con más casos de dengue, ¿verdad? Pero no se está trabajando en Paraguay la vacuna del dengue. O sea, tenemos miles de problemáticas que son de acá, que tenemos que llevarlos a otro lado, incluso, ¿verdad? Lo que es antropología forense, ¿verdad? Que en el caso de lo que es las ciencias sociales, ¿verdad? Por ese lado, creo que la investigación tiene que ser un pilar fundamental, pero también eso, con la mano de la extensión universitaria, que la extensión universitaria
no sea esas horas de relleno que tenemos que juntar para egresar y llevar una chocolatada a una escuela, que es realmente donde lastimosamente fue llevando, ¿verdad? La extensión universitaria actualmente. Está como en un término de caridad, pero en realidad es devolver a la sociedad lo que es suyo, ¿verdad? Porque como decíamos, si entendemos la educación superior como bien público, entendemos que es de todo, lo que se produce ahí es para todos, ¿verdad? Y para mí, por esa parte también en lo que es la formación, separar lo que es la formación universitaria con lo que es la formación técnica. Nosotros también necesitamos acá en Paraguay mandos medios calificados, ¿verdad? Una formación técnica calificada, donde muchos están entrando a una licenciatura y en realidad la formación que tienen en esa licenciatura no le responde a lo que es su inserción laboral, ¿verdad? Estamos con eso. Yo creo que esos son elementos base que tiene que tratar una reforma universitaria, aparte de lo que dijo Marisol de la cuestión de la cultura que tenemos. No cabe la menor duda. Se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, Liz. Agradecemos también a Marisol y a Aitana por compartir sus experiencias y preocupaciones, porque forman parte de organizaciones estudiantiles. Muy amable. Bien, tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Detuvieron a un tortolero que estaba siendo buscado. Y se acaba de confirmar la detención de Isaías García, alias Cara Cortada. Un accidente aparatoso. Esto no es un accidente. Ellos saben que va a ocurrir. ¿En cualquier momento? En cualquier momento. Va de cada 8 días, pico ya. Las autoridades municipales autorizan esto. Acá, en Asunción, en la capital, ocurre. Turno tarde. Lunes a viernes, 15 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Cuando evaluamos la educación en Paraguay nos preguntamos desde qué arista, con qué criterios, dimensiones e indicadores tenemos que hacer. Lo cierto y lo concreto es que en estos 35 años de periodo democrático en Paraguay se ha identificado como principales debilidades del sistema educativo en sus distintos niveles lo que tiene que ver con la infraestructura de las instituciones educativas. Como un dato que no es menor y que fue mencionado este tema por las tres invitadas. Por otro lado, lo que tiene que ver con la formación de los docentes. Como dice aquel eslogan, la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. Necesitamos una formación sólida y competente de los docentes de todos los niveles del sistema educativo nacional. Y por otro lado, una cuestión que no es menor, que tiene que ver con la financiación. Necesitamos como Estado destinar mayor porcentaje del Producto Interno Bruto a la educación. Hoy por hoy estamos menos de 4% y ya la UNESCO en la década del 70 del siglo pasado sugería como mínimo un 7% del PIB destinar a la educación. Sin educación no es posible pensar ni diseñar ningún tipo de desarrollo, ni económico ni humano. Ojalá sean conscientes de eso nuestras autoridades políticas. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.